Buenas tardes, hermanos míos. Bendiciones para todos. Que Dios os bendiga en esta tarde. Como dijo Nenuco el jueves pasado, hoy vamos a comenzar un discipulado básico. Este discipulado que a continuación vamos a presentar representa las enseñanzas básicas de tu nuevo caminar con Dios. Y con ellas, con estas enseñanzas, esperamos que adquieras las bases de tu nueva fe en Jesucristo. Este discipulado te guiará en tu desarrollo como hijo de Dios y está basado única y exclusivamente en la palabra de Dios. Y los conocimientos que usted adquirirá son de parte de Dios para su vida. Y por supuesto, si se lo pedimos, dirigidos por el Espíritu Santo. En base a todo esto, sea que lleves poco tiempo o que lleves algún tiempo más, sea que asistas a una iglesia y no hayas dado este discipulado, o sea que hace años que no asistas a ninguna iglesia, hoy yo te quisiera animar a estudiar en este tiempo este discipulado. Y más adelante, las clases de teología. Y que nuestro caminar sea un continuo estudio de la palabra de Dios. Me gustaría aconsejarte que para el tiempo del discipulado tuvieras a mano, en primer lugar, una Biblia. En segundo lugar, un cuaderno. Y en tercer lugar, un bolígrafo. Son tres cosas que las vas a necesitar. Aunque yo lea los versículos y nos paremos en algunos, sería bueno apuntarlos. Y luego, más tranquilo, los buscáis en la Biblia, sabiendo que lo que estamos dando, todo viene en la palabra. Lo que sí me gustaría, que no se quedaran con ninguna duda. Pensad que estamos poniendo la base de nuestra fe cristiana. Voy a dejar mi número de teléfono o de WhatsApp y cualquier duda lo volcáis ahí. Yo os contestaré. Y si no tengo el conocimiento suficiente, buscaré la ayuda de un pastor o de una persona que lo tenga para contestaros. Pero lo importante es que no os quedéis con dudas. Me gustaría hacer una oración antes de comenzar. Padre Santo, Dios mío, te alabamos, te adoramos, exaltamos tu nombre y te damos muchas gracias, Señor. Personalmente te doy gracias, Señor, por el privilegio que tú me das de poder impartir este discipulado con mis hermanos, Señor. Sé que estoy aquí, Señor, porque tú me miras a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te doy gracias, Padre. Y te ruego también, Señor, que todo hermano, que toda persona que visione este vídeo, Dios mío, tú les toques el corazón, Padre Santo. Tuya es la obra, pero tuya también es la gloria, el honor, la alabanza
y todo sea, Señor, para ti. En el nombre de Jesús. Amén. El primer tema que vamos a tocar es la salvación. La salvación. Un tema muy importante. Vamos a empezar por el pecado del hombre. El pecado no es de una persona en particular, sino de toda la raza humana. Todos los seres humanos somos pecadores y por lo tanto, al ser pecadores, no podemos acercarnos ni tener ningún tipo de relación con Dios. En Romanos 3:23 Romanos 3:23 dice la palabra de Dios así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos o expulsados de la gloria de Dios. Ahora bien, ¿por qué la raza humana es pecadora? Fijaros, cuando Dios creó al hombre, creó a un ser santo, a imagen y semejanza suya. Un ser que agradaba a Dios e incluso inmortal. Ahora bien, el pecado entra cuando el hombre decide desobedecer a Dios. Cuando el hombre decide desobedecer a Dios. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17. Y le dice Dios al hombre: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué Dios le pone esa condición a Adán y Eva? Y ahí vemos el principio de la libertad del ser humano. Un capítulo más adelante, Génesis 3, 17, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí empieza la libertad del ser humano. Ahora, ¿qué pasó con la raza humana cuando Adán decide desobedecer a Dios? Y vamos a ir a Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y dice así la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, Dios le dijo: ciertamente morirás. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron.
Ahora, el pecado no son las cosas malas que hacemos, sino lo que heredamos, que es parte de lo que somos. En el Salmo 51:5, Salmo 51:5, dice la palabra así. El rey David en este salmo dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Yo nací pecador. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Porque nacimos pecadores, pecar viene naturalmente a nosotros. ¿Entendimos que somos pecadores? ¿Qué va a pasar con los hombres? ¿O cuál es el pago que tenemos que recibir por ser pecadores? Vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Y dice así la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Juan 5:29, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29. Dice así la palabra: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es palabra de Dios. Y vamos a ir por último en este tema Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 21, versículo 8. Y dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Nosotros estamos separados de Dios, y esa separación viene a causa del pecado. Y en esa separación dice que la paga del pecado es muerte, decía en Romanos. Pero en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 27, capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 27, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella, se está refiriendo a la Nueva Jerusalén. Cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta sería la gran pregunta que debemos hacer. ¿Qué esperanza tenemos los seres humanos si lo más justo es que seamos condenados por nuestros pecados? Por ley debemos de pagar por nuestra culpa, pero hay otra opción, que otra persona pague por nosotros. Esto se llama sustitución, donde otra persona me sustituye en el lugar de castigo y paga lo que yo debería de pagar. La sustitución es cuando otra persona me sustituye en el lugar de castigo y paga lo que yo debería de pagar. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, fue santo, justo, inocente y sin pecado. Pero a pesar de eso, Dios lo hizo pecado. Lo trató y descargó su ira sobre Jesús como si él hubiera cometido todos los pecados de cada una de las personas que creerían en él. Jesús, siendo santo, Dios lo trata como si fuéramos tú y yo. Dios castiga a Jesús como si fuéramos cualquiera de nosotros. Jesús se cambió de lugar por nosotros. Y cuando Dios se vuelve hacia nosotros, nos ve santos e inocentes y recibimos un perdón total. Cuando Dios ve la cruz, te ve a ti y a mí. Y cuando te ve a ti y a mí, ve a Cristo. Entonces, después de esta hermosa declaración, ¿cómo podríamos resumir este gran sacrificio en 2 palabras? Una sería perdón y la otra salvación. El perdón lo podemos ver en Efesios 1:7. Efesios 1:7. Donde dice el apóstol Pablo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Y la salvación la podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo que lo conocemos todos. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él
cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando aceptamos a Cristo, podemos decir con toda libertad que somos salvos. Ahí tenemos las dos palabras de ese sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Tenemos el perdón y la salvación. Cuando aceptamos a Cristo, como he dicho, podemos decir con toda libertad que somos salvos. Somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de la condenación eterna. Somos salvos del infierno. Somos salvos del castigo eterno. Gracias a que Jesús murió por nosotros. Pero mientras que el hombre rehúse de creer en Jesús, no puede ser salvo. Ahora bien, como dijimos al principio, que no hay ningún tipo de relación entre Dios y el hombre por causa del pecado, por causa del pecado el hombre no puede acercarse a Dios. ¿Qué pasa ahora que he aceptado al Señor Jesús y fui perdonado por Dios? Pues vamos a verlo en Juan 1:12. Juan 1, 12 y 13. Evangelio de Juan 1, 12 y 13. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora somos perdonados, salvos y sobre todas las cosas, hijos de Dios. Es el mayor título que un simple mortal como nosotros puede tener, ser un hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre por el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Que Dios os bendiga y que el Espíritu Santo de verdad toque vuestros corazones.